Las variables. Si os dais cuenta, es más o menos lo mismo que vimos en la primera unidad en la Academia Scripto. Todo el tema de las variables. Dice, las variables se declaran usando la palabra reservada let. Si eres completamente nuevo, ¿vale? Y nunca antes has programado, que sepas que una variable no es... bueno, aquí creo que lo dice, ¿no? Dice, vamos a seguir leyendo y ahora te explico. Dice, al asignar un valor, Rust podrá deducir el tipo de la variable en el 99% de las veces. Bueno, no lo explica, ¿vale? Pero yo te lo explico, ¿vale? Cuando estamos programando, nosotros tenemos la capacidad de conservar datos dentro, digamos, de la estructura de nuestro programa. Datos que luego podremos manipular, mostrar, ¿vale? Modificar, etcétera, etcétera. Esos datos se guardan en variables. Y estas variables, para poder crearlas, dentro de Rust utilizaremos la palabra reservada, que se llama let. Esta palabra no podremos utilizarla. De hecho, si intentamos utilizarla en otro sitio en Rust que no sea para asignar una variable, pues nos va a dar un error, ¿vale? Por eso dice que es una palabra reservada. Simplemente, o sea, dentro de lo que es Rust, solamente la podremos utilizar esta palabra let para declarar variables, ¿vale? Dice, fíjate cómo podemos declarar variables con el mismo nombre varias veces. Esto se llama sombreado, shadowing de variables, y se puede modificar el tipo para futuras referencias de ese nombre. Dice, los nombres de las variables se describen siempre en snake case. Bueno, os explico todo esto, ¿vale? Aquí está hablando acerca, por ejemplo, de que nosotros podemos deducir el tipo. Las variables contienen un dato, y ese dato forma parte de un tipo de datos. Luego creo que veremos más adelante los tipos de datos que existen en Rust, ¿vale? Pero por ser muy burdo ahora mismo, podríamos decir que hay dos grandes tipos. Aquellos tipos que son texto y aquellos tipos que pueden ser numéricos, ¿vale? En este caso, por ejemplo, si os dais cuenta aquí, hemos declarado o inicializado, ¿vale? La palabra reservada let para declarar una variable. A esta variable le hemos asignado un nombre, en este caso. Yo no sé si esto podemos hacerlo más grande. Mejor así, ¿verdad? A esta variable le hemos asignado un nombre, x. Esto es completamente... Es decir, aquí podríamos utilizar otro nombre. Por ejemplo, podría ser variable, ¿vale? Para que no nos dé ningún tipo de error. Variable. O sea que es algo completamente arbitrario, ¿vale? Podemos utilizar el nombre que nosotros queramos. Y luego, después del símbolo igual, ¿vale? Asignamos un valor a esta variable. En este caso, 13. Aquí, si os dais cuenta, no estamos diciendo de qué tipo es esta variable. Rust lo está infiriendo, lo está deduciendo por sí solo. Él sabe que lee el número 13, se lo asigna a esta variable, entonces Rust sabe que este 13 es un entero sin signo en este caso, ¿vale? Yo podría especificar qué tipo de dato es. De hecho, es algo que vamos a hacer siempre, ¿vale? Pero aquí de primeras te está diciendo, porque es una de las grandes ventajas de Rust, el tipado de los datos, ¿vale? El decir qué tipo de dato es. Nos va a evitar muchos errores en nuestro código. Pero aquí te está diciendo que Rust es capaz de inferir, de deducir, hasta en un 99%, dice, de las veces, el tipo de dato que es. Luego, si os dais cuenta aquí, lo que hace es utilizar, ya lo veremos más adelante, una instrucción que se llama println, donde le indicamos que pinte la variable número 13. ¿Vale? Vamos a correrlo, lo vemos. ¿Vale? Si os fijáis, pinta el número 13. Luego nos está hablando acerca de una cosa que se llama el shadowing en la programación, ¿vale? Que es, de alguna forma, dice que declarar dos veces la misma variable con el mismo nombre. Aquí lo está haciendo, ¿vale? Bueno, en este caso lo hemos cambiado, pero si cogiéramos, le dijéramos que esto se llama variable, ¿vale? Variable, aquí también tenemos que poner variable, ¿vale? Y le damos a correr.
os daríais cuenta que ahora, fijaros, el mismo nombre, ¿vale? Para la misma variable, ¿vale? Esto en otros lenguajes de programación no se puede hacer, el shadowing este. En Rust sí lo podemos hacer. Es más, explica un poco qué es Rust. Veremos más adelante. Pero básicamente lo que está haciendo es sobreescribir la variable. Es decir, si aquí tú me dices que esta variable, con nombre, en este caso variable, es igual a 13, si luego la vuelvo a declarar otra vez, en este caso, si te fijas, especificando el tipo de dato concreto, en este caso es un número, digamos, con decimales y además con hasta 64 decimales, ¿vale? 64 bytes para decimales. Entonces, si te das cuenta aquí, lo que está haciendo es que está utilizando el mismo nombre. Esto es el shadowing, ¿vale? Y sobreescribiendo de alguna forma la variable. Pero esto deja de existir realmente por dentro, sino que pasa a existir este tipo de variable. Y luego, finalmente, nos dice que los nombres, ¿vale?, de las variables se escriben siempre en snake case. ¿Qué es esto de snake case? Bueno, aquí os lo está mostrando, que se escriben siempre en minúsculas y si tenemos que poner varias palabras, por ejemplo, imagínate que aquí esta variable quisiéramos poner nombre variable. Pues si queremos poner varias palabras, lo suyo es que de alguna forma lo separemos con un guión bajo. En otros lenguajes podríamos hacer esto, nombre variable, ¿vale? Se suele hacer, esto no lo acepta Rust para las variables, ¿vale? Y entonces ponemos nombre variable, ¿vale? Snake case es en minúsculas y si son varias palabras lo separamos, ¿vale? Podríamos ponerlo así también perfectamente. Él cree que esto es una sola palabra, ¿no? Pero esto no, es poco legible. Los nombres de las variables siempre tienen que ser algo legible, algo entendible, que corresponda para lo que son exactamente. Entonces, que nos den, que verlas nos diga qué es lo que estoy guardando ahí, ¿vale? Pues nombre variable, ¿vale? Con el guión bajo. Aquí tendríamos que poner, aquí también nombre variable y aquí nombre variable, ¿vale? Fijaros que aquí os está diciendo que podemos declarar la variable sin un valor y después asignarle un valor a la variable, ¿vale? Esta variable no tiene valor y luego se le asigna un valor. Y finalmente lo imprimiríamos. Vamos a correr esto a ver si el código es correcto, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Entonces, repasando un poquito, ¿vale? Para que os quede claro, ¿vale? Las variables son aquellos lugares donde vamos a guardar información, ¿vale? Que luego vamos a necesitar durante el desarrollo de nuestro programa. En este caso, las variables vamos a declararlas en Rust con la palabra reservada let, ¿vale? Las variables, o sea, cuidado, esto es para, ojo, cuidado, es interesante, ¿vale? Bien utilizado, es muy interesante el shadowing, es decir, utilizar el mismo nombre de variable, ¿vale? Diferente, o sea, poder declarar en el mismo código, ¿vale? Y en el mismo ámbito. Ámbito quiere decir que está en el mismo sitio, está en el mismo lugar, ¿vale? En este caso dentro de esta función que se llama main, o la función principal de ejecución, ¿vale? Podemos hacer shadowing, es decir, podemos declarar con el mismo nombre diferentes variables. Una va a sobreescribir a la otra, lo hemos visto aquí, ¿vale? Y luego hemos visto que podemos declarar variables sin asignarles ningún tipo de valor y que luego, posteriormente, le podemos asignar un valor. Y que en este caso podemos tipar la variable, decirle de qué tipo es, por ejemplo, o dice que en el número importantísimo, 99% de veces, nos está diciendo que podemos declarar las variables sin necesidad de tiparlas porque las infiere o las deduce, ¿vale? Espero que esté claro de momento el tema variables. Conforme vayamos avanzando veremos más características, más historias interesantes acerca de las variables.